El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta Introducción a la serie, Las 7 etapas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios ha experimentado diferentes etapas a lo largo de la historia. Cada etapa ha sido marcada por pruebas, desilusiones y victorias, siempre guiado por su palabra y la presencia del Espíritu Santo. A lo largo de estas 7 etapas, el pueblo de Dios ha sido llamado a mantenerse firme en la fe y a perseverar en la misión que Él les ha encomendado. En esta serie, exploraremos las 7 etapas del pueblo de Dios desde sus comienzos hasta los tiempos modernos, destacando el propósito divino y la lección que cada etapa nos ofrece para nuestra vida cristiana hoy. Estas son las 7 etapas que vamos a estudiar. 1. La creación y el jardín del Edén, desde la creación hasta la caída del hombre. Fecha, desde el principio de la creación hasta el pecado de Adán y Eva. 2. La era antediluviana, de Adán hasta Noé, el pecado y la corrupción en el mundo. Fecha, desde Adán hasta el diluvio en tiempos de Noé. 3. Israel en Egipto y el Éxodo, el pueblo de Dios en la esclavitud y su liberación. Fecha, desde la esclavitud en Egipto hasta la salida bajo Moisés. 4. La nación de Israel, profetas y patriarcas, la formación de la nación y su relación con Dios. Fecha, desde el establecimiento de Israel como nación hasta la caída del reino dividido. 5. La venida de Jesús y la era apostólica, la vida, muerte y resurrección de Jesús, y la expansión de la Iglesia primitiva. Fecha, desde el nacimiento de Jesús hasta el fin del período apostólico. 6. La Iglesia cristiana primitiva y la Edad Oscura, la persecución de la Iglesia y la opresión durante la Edad Media. Fecha, desde los primeros siglos del cristianismo hasta la Reforma protestante. 7. El movimiento adventista millerita y la formación de la Iglesia adventista, el despertar del pueblo adventista y el llamado a la misión final. Fecha, desde 1844 hasta la formación de la Iglesia adventista en 1863 y más allá hasta la actualidad. A lo largo de estas etapas, el pueblo de Dios ha sido testigo de la revelación progresiva de su verdad y ha sido llamado a ser fiel a su palabra. En cada una de estas etapas, se destaca la importancia de las 3 citas clave que guiarán nuestro estudio. Apocalipsis 14:12 El pueblo de Dios debe ser fiel a los mandamientos y la fe de Jesús. Apocalipsis 19:10 El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan 16:33 Jesús nos ha dado la paz, y debemos mantenernos firmes en medio de la tribulación. Ilustración, el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Imaginemos una gran carrera de relevos. El primer corredor es Adán, quien corre con el testimonio de la creación y la esperanza en la promesa del Salvador. A medida que la carrera avanza, Enoc pasa el testigo a Noé, quien enfrenta el juicio del diluvio, pero mantiene la fe y avanza con la promesa de un nuevo comienzo. Abraham sigue con el testimonio de la promesa, pasando el testigo a Moisés, quien lidera al pueblo hacia la libertad. Luego, en un giro inesperado, la carrera pasa a través de tiempos difíciles. David y los profetas marcan la etapa de los desafíos, pero también de la restauración de la verdad. Jesucristo toma el testigo, y en su sacrificio y enseñanza, entrega la salvación. La carrera continúa a través de los apóstoles, que expanden la Iglesia en tiempos de persecución. Después, llega la Edad Media, con momentos oscuros, pero el testigo es sostenido por Martín Lutero y los reformadores, quienes regresan al fundamento de la palabra de Dios. Finalmente, el testigo llega a los adventistas mileritas en 1844, quienes, tras un desengaño, corren con el testimonio del juicio investigador y la esperanza en la pronta venida de Cristo. La carrera sigue en la actualidad con nosotros, el remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, corriendo hacia la meta final, la segunda venida de Cristo y la vida eterna. Segunda etapa, la era antediluviana. Génesis 4-6. 1. Cita bíblica principal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5.
Este texto describe el estado decadente de la humanidad antes del diluvio, resaltando la necesidad urgente de un juicio divino y de restaurar la relación con Dios. 2. La ley divina. Aunque no estaba escrita, la ley divina seguía vigente. Los antediluvianos conocían los principios de Dios por transmisión oral a través de Adán y sus descendientes justos. El asesinato de Abel por Caín, Génesis 4, 8-10, muestra que el sexto mandamiento, no matarás, ya era conocido y estaba en vigor. El juicio anunciado por Noé fue una confirmación de que la desobediencia a los principios divinos traería consecuencias. Apocalipsis 2:12 nos recuerda que los fieles siempre han sido llamados a guardar los mandamientos, incluso en tiempos de apostasía y corrupción. 3. El guía espiritual importante. En esta etapa, los guías espirituales incluyeron a hombres justos como Enoc y Noé. Enoc caminó con Dios y fue trasladado al cielo sin ver la muerte, Génesis 5:24. Su vida ejemplifica una relación cercana y obediente con el Creador. Noé fue escogido por Dios para proclamar el mensaje del juicio y construir el arca como salvación para los justos, Génesis 6, 9, 6, 13-14. En este contexto, Apocalipsis 7:10 resalta que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, lo que se refleja en los mensajes proféticos de estos hombres. 4. Las pruebas y desilusiones. La corrupción moral y espiritual de la humanidad representó una prueba constante para los justos. Enoc vivió en medio de un mundo pecaminoso pero permaneció fiel. Noé predicó por 120 años, enfrentando burla, incredulidad y rechazo de su mensaje. La destrucción del mundo antediluviano fue una desilusión devastadora para quienes ignoraron las advertencias de Dios. Sin embargo, Juan 4:33 nos recuerda que, en medio de la aflicción, podemos tener paz, porque Dios tiene el control y ha vencido al mal. 5. Citas del espíritu de profecía. La medida de la culpa de la raza antediluviana era plena, y Dios dijo, destruiré al hombre que he creado. Sin embargo, su misericordia y su amor se manifestó al darles una oportunidad de arrepentimiento, Patriarcas y Profetas, p. 88. El arca fue una representación del refugio ofrecido por Cristo. Solo aquellos que entren en él serán salvos del juicio venidero, Patriarcas y Profetas, p. 92. Estas citas subrayan la paciencia y misericordia de Dios al dar a la humanidad una oportunidad de arrepentirse antes del juicio. 6. Aplicaciones modernas. Llamado a la fidelidad, como Enoc y Noé, estamos llamados a vivir en obediencia a Dios y proclamar su mensaje en un mundo que se aleja cada vez más de él. Preparación para el juicio. El diluvio es un paralelo del juicio final. Hoy, el arca de salvación es Jesús, y debemos aceptar su invitación antes de que sea demasiado tarde. Confianza en Dios en medio del rechazo, la burla y oposición que enfrentó Noé reflejan lo que los fieles enfrentan hoy al proclamar la verdad. Apocalipsis 2:12 es una invitación a mantenernos firmes en la fe y obediencia, como lo hicieron los justos antediluvianos. 7. Conclusión y llamado. La era antediluviana nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando el mundo entero elige el pecado. Aunque enfrentemos pruebas, burla y rechazo, podemos confiar en que Dios siempre tiene un plan para rescatar a su pueblo. Llamado. Hoy se repite la historia, vivimos en tiempos como los de Noé, donde la maldad abunda. Dios nos invita a caminar con él como Enoc, a predicar como Noé y a entrar en el arca de salvación que es Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 2:12. ¿Responderás hoy a este llamado, preparándote para el juicio final y animando a otros a entrar en el arca? Era el año 1844. En todo Estados Unidos un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Estudiaban las profecías de la Biblia con corazones llenos de esperanza. Estos eran los primeros adventistas y su viaje de fe apenas comenzaba. Aunque sus expectativas iniciales no se cumplieron por completo, su fe no flaqueó. Sabían que Dios los guiaba en un viaje especial. Este pequeño grupo, armado solo con sus Biblias y el poder del Espíritu Santo, profundizó en las profecías. Estaban decididos a comprender el plan de Dios. Su dedicación los llevó a un descubrimiento profundo. Dios los estaba guiando a una comprensión más profunda de su plan de salvación, centrado en el santuario celestial. Dios levantó mensajeros fieles para pastorear este movimiento incipiente. William Miller, un humilde granjero, cautivó a muchos con su poderosa predicación sobre las profecías. Elena G. de White, una joven bendecida con el don de la profecía,
brindó consuelo y guía a través de sus escritos inspirados. Estos pioneros y muchos otros dedicaron sus vidas a compartir la luz de la verdad. Viajaron por todas partes, compartiendo las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Enfrentaron oposición, burlas e incluso persecución. Pero a pesar de todo, su fe nunca flaqueó. Sabían que estaban siguiendo el llamado de Dios, y eso les dio una fuerza inquebrantable. Los primeros adventistas descubrieron una hermosa verdad escondida en el libro de Hebreos, el santuario en el cielo. Aprendieron que Jesús, nuestro sumo sacerdote, estaba ministrando en nuestro nombre. Así como el santuario terrenal requería purificación, también lo hacía el celestial. Esta purificación, se dieron cuenta, representaba el juicio y el borrar de los pecados para aquellos que aceptaban a Jesús. Esta comprensión trajo un inmenso consuelo y esperanza. Era un mensaje del increíble amor y misericordia de Dios, un amor que iba más allá de la tumba. Abrazaron esta verdad con alegría, sabiendo que sus pecados podían ser perdonados y olvidados. Sección 4. Esperando su regreso. La anticipación del regreso de Jesús ha sido la fuerza impulsora de la fe adventista desde sus inicios. Esperamos ansiosamente el día en que Él dividirá el cielo del este, y finalmente lo encontraremos cara a cara. Esta esperanza no es una espera pasiva, sino una preparación activa. Nos esforzamos por vivir vidas que reflejen su amor, compartiendo su mensaje de esperanza con un mundo que lo necesita desesperadamente. Cada día es un regalo precioso, una oportunidad para acercarnos más a Él y para prepararnos a nosotros mismos y a los demás para ese glorioso día. Sección 5. Caminando por fe. A quien el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Este lema profundamente arraigado en el espíritu adventista nos asegura que no estamos solos. Dios equipa a los que llama y camina junto a los que envía. Mientras viajamos hacia nuestro hogar celestial, encontramos fuerza en esta promesa. Estamos unidos por nuestra fe, unidos por el amor de Jesús. Animémonos unos a otros, elevémonos unos a otros y caminemos de la mano en este viaje de fe. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, nuestros corazones llenos de su gozo y nuestras mentes enfocadas en la vida eterna que nos espera. Su regreso está cerca y cuando Él venga, estaremos listos. Entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Estas palabras iluminan la intención divina para la creación de la humanidad. Dios creó a los humanos con un propósito: reflejar su imagen y tener dominio sobre la tierra. Este rol no se trataba solo de autoridad, sino de cuidado y responsabilidad. Ser hechos a la imagen de Dios significaba encarnar sus características, como el amor, la creatividad y la sabiduría. La narrativa de la creación establece un escenario profundo donde la humanidad se coloca en el centro de la obra creativa de Dios. El hombre y la mujer fueron creados para vivir en armonía con la naturaleza, entre sí y con Dios. Esta relación armoniosa era un espejo del carácter de Dios, un ciclo perfecto de dar y recibir amor. Todo fue provisto en abundancia, y a los humanos se les confió la responsabilidad de nutrir y sostener la creación de Dios. Esta tarea era un privilegio y un reflejo de la confianza divina. En este hermoso entorno, Adán y Eva recibieron la libertad de explorar y disfrutar de la abundancia del Edén. Caminaban con Dios, aprendían de Él y experimentaban su presencia diariamente. Esta relación era fundamental para su existencia. Cada interacción con Dios era una oportunidad para crecer y comprender la profundidad de su amor y sus planes para sus vidas. Su propósito estaba entrelazado con el de Dios, arraigado en una relación construida sobre la confianza y la cercanía. Sin embargo, el núcleo de su propósito era vivir en comunión con Dios, actuando como sus representantes en la tierra. En sus vidas diarias debían mostrar la belleza del carácter divino a través de sus acciones y decisiones. Este llamado no era solo un mandato antiguo, sino una verdad eterna que resuena con nosotros hoy, animándonos a reflejar el carácter de Dios en nuestras propias vidas. El jardín del Edén no era solo un lugar de belleza, sino también un reino donde la ley divina reinaba.
Esta ley no estaba escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de Adán y Eva. Era una ley de amor, obediencia y servicio. Antes de la caída, la obediencia no era una carga, sino una respuesta natural al amor de Dios. El amor era la esencia de cada mandamiento, creando un marco para la armonía y la paz. La obediencia a la ley de Dios era integral para mantener el orden y la belleza del Edén. Era una elección que hacían a diario, vivir en armonía con la voluntad del Creador. El servicio también era un principio divino, ya que Adán y Eva cuidaban el jardín y las criaturas que habitaban en él. Este servicio era una forma de adoración, una manera de honrar a Dios valorando su creación. Implícitamente, la ley también incluía el principio del libre albedrío. Dios les concedió a Adán y Eva la libertad de elegir, sabiendo que el amor no puede existir donde no hay elección. Esta libertad era un testimonio del deseo de Dios de tener relaciones genuinas. No creó autómatas, sino seres capaces de tomar decisiones, incluyendo la decisión de obedecer o desobedecer. La ley divina permanece constante y eterna, ofreciéndonos guía hoy como lo hizo entonces. Sus principios son atemporales, recordándonos que el amor y la obediencia son caminos hacia la verdadera libertad y plenitud. En nuestro mundo moderno, esta ley nos llama a vivir vidas de integridad y propósito, basadas en el amor que Dios mostró primero a la humanidad. En el jardín del Edén, Dios no era una deidad distante, sino un compañero cercano. Caminaba con Adán y Eva, brindándoles guía y sabiduría. Esta relación era la piedra angular de su existencia, una comunión diaria que nutría sus espíritus e informaba sus decisiones. La presencia de Dios era una fuente de fortaleza y seguridad, recordándoles su identidad y propósito. El rol de Dios como guía espiritual era evidente en sus interacciones con Adán y Eva. Les enseñó sobre el mundo y su papel en él, compartiendo conocimientos sobre las maravillas de la creación. Cada día era una nueva oportunidad para aprender y crecer bajo su atenta mirada. Esta guía no era impositiva, sino atractiva, permitiéndoles explorar y descubrir sabiendo que nunca estaban solos. Incluso antes de la caída, la ley de Dios era una guía, proporcionando estructura y dirección. Sus instrucciones eran claras, pero dejaban espacio para el crecimiento y la expresión personal. El mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era un límite establecido para su protección, un recordatorio de su dependencia de Dios para la sabiduría. Esta relación de guía entre Dios y la humanidad es un modelo para nosotros hoy. Muestra que Dios desea estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, ofreciendo guía y amor. Su presencia no está reservada solo para momentos sagrados, sino que está disponible en las rutinas diarias de la vida. Esta comprensión nos llama a buscarlo con la misma apertura y confianza que Adán y Eva alguna vez lo hicieron. La historia del Edén da un giro dramático con la introducción de la serpiente y la decisión crucial que enfrentaron Adán y Eva. El mandamiento de evitar el árbol del conocimiento era simple pero profundo, simbolizaba su confianza en la sabiduría de Dios. Sin embargo, las astutas palabras de la serpiente desafiaron esta confianza, llevándolos a cuestionar la base misma de su relación con Dios. El acto de desobediencia trajo consecuencias inmediatas. La armonía del Edén se rompió y la relación íntima entre Dios y la humanidad se quebró. Los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero en lugar de iluminación, experimentaron vergüenza y separación. Esta caída de la gracia introdujo el pecado en el mundo, alterando el curso de la historia humana. Sin embargo, incluso en este momento de desesperación, el plan de redención de Dios comenzó a desarrollarse. La respuesta de Dios a su desobediencia no fue solo juicio, sino también una promesa. Génesis, capítulo 3, versículo 15, insinúa esta redención. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía apuntaba a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza incluso en el momento más oscuro. Las palabras de Jesús en Juan, capítulo 16, versículo 33, nos tranquilizan aún más. En este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Estas promesas nos recuerdan que a pesar de nuestros fracasos, el amor y la misericordia de Dios permanecen firmes. Su plan de redención es un testimonio de su compromiso perdurable de restaurar a la humanidad a su propósito original. Hoy podemos encontrar esperanza en esta verdad.
sabiendo que la gracia de Dios es suficiente para nosotros, guiándonos de regreso a su amor. La era antediluviana nos pinta un cuadro vívido de la caída de la humanidad en el pecado. Génesis, capítulos 4 al 6, revela un mundo consumido por la maldad. El Señor vio que la maldad del hombre era grande, y que cada intención de su corazón era solo maldad continuamente. Génesis 6, 5. El mundo, una vez un paraíso, se contaminó con violencia y corrupción. La historia de Caín y Abel se erige como un crudo recordatorio de la depravación humana. Este acto de fratricidio reveló las consecuencias mortales de la ira y los celos sin control. La escalada del pecado demuestra la pendiente resbaladiza de la transgresión. Dios proporcionó amplias advertencias y oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, los corazones de los hombres se habían endurecido y eligieron ignorar las súplicas divinas de justicia. Aunque los 10 mandamientos aún no estaban grabados en piedra, los principios de la ley de Dios eran conocidos durante la era antediluviana. Esta ley no escrita, transmitida oralmente desde Adán, proporcionó una brújula moral para la humanidad. La historia de Caín y Abel proporciona un ejemplo convincente de esta ley no escrita en acción. El asesinato de Caín a su hermano fue una clara violación del mandato de Dios contra el asesinato. El castigo posterior de Caín subraya la existencia y las consecuencias de transgredir esta ley no escrita. La ley no escrita abarcaba principios de justicia, misericordia y amor. El desprecio generalizado por estos principios contrasta fuertemente con las vidas justas de Enoc y Noé. La era antediluviana sirve como un poderoso recordatorio de que las leyes de Dios están arraigadas en su carácter inmutable. En medio de la oscuridad del mundo antediluviano, Enoc y Noé se destacan como faros de justicia. Estos hombres eligieron caminar fielmente con Dios, contrastando con la maldad que los rodeaba. Caminando con Dios, encontré verdadera satisfacción en la comunión íntima con el Creador. La vida de Enoc, aunque breve, demostró el poder transformador de una vida entregada a Dios. A pesar del ridículo, permanecí fiel. Dios me equipó para la misión. Noé, elegido para construir el arca, personifica la obediencia y la perseverancia. Tanto Enoc como Noé enfrentaron burlas por su compromiso con Dios, pero se mantuvieron firmes. Sus historias nos desafían a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando no es popular. La era antediluviana tiene una profunda relevancia para nosotros hoy. La decadencia moral y espiritual de esa era encuentra sus ecos en el mundo que nos rodea. Al igual que en los días de Noé, vivimos en un mundo inundado de maldad e indiferencia hacia Dios. La búsqueda del placer, el poder y las posesiones ha reemplazado la búsqueda de la justicia. El mundo antediluviano sirve como un espejo, reflejando las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Las historias de Enoc y Noé ofrecen esperanza en medio de la oscuridad. Nos recuerdan que incluso en tiempos corruptos, Dios busca atraer a la humanidad de vuelta a sí mismo. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿escucharemos las advertencias del pasado y elegiremos el camino de la justicia? El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado.